Hola, soy Rubén Pellejero, el nuevo dibujante de Corto Maltés en este álbum de Bajo el Sol de Medianoche. Corto Maltés de entrada es un aventurero, pero muy carismático, tiene una filosofía muy particular de la vida y del modo de actuar en ella, con un gran poder de fascinación y viajero infatigable y a la vez con muchas cosas siempre para vivir junto a él. Es un gran aventurero. Conocí a Corto Maltés un poco más tarde de su publicación inicial. Aquí llegó a España sus historias con 10 años de retraso, y la primera vez que lo conocí fue con la publicación en la revista Tótem de Nueva Frontera, y fue su primera historia, La balada del mar salado. Estoy hablando de los años 78, me parece que era la data exacta. Me atrajo desde un principio, antes de leerlo incluso, su gráfica. Su gráfica en aquel momento era bastante rompedora, porque sintetizaba la síntesis propia de su dibujo, el manchado. Si bien hay una influencia evidente de la escuela norteamericana, sí que era una evolución muy nítida, que en su momento rompía moldes. Esto sorprendía dentro de la profesión, y yo en aquel momento estaba empezando en el mundo del cómic. Con los compañeros a veces discutíamos, ¿no? Y habían los partidarios de Pratt y los no partidarios de Pratt, ¿no? A mí siempre me fascinó, y yo debo decir que era de los partidarios, pese a que había otros que no lo eran, ¿no? Precisamente porque aportaba algo muy novedoso en aquella época. Llega, por un lado, por mi parte, de un modo muy fácil. Juan Díaz Canales tuvo otro modo de acercarse a la propuesta, pero en mi caso en particular fue directamente de Juan, que me lo propuso. Un buen día me lo propuso por teléfono, y de este modo tan sencillo: Rubén, ¿quieres dibujar Corto Maltés? Me dejó boquiabierto. Y fue de ese modo mi primer contacto. Luego es verdad pues que se tuvieron que matizar muchos aspectos hasta que por fin me embarqué en esta gran aventura. De retos hay varios, ¿no? Pero principalmente yo lo que quería era poder captar la sensación de que el lector tenga de que está volviendo a leer una historia de Corto Maltés, ¿no? Hay muchos retos, digamos, a nivel gráfico, hay muchísimos. El propio rostro del personaje, que de por sí es muy peculiar, y por un lado había el riesgo de intentar hacer una copia exacta. Yo no quería ir en ningún momento por ese lado, porque esto es imposible de conseguir. Y sí que queríamos que, sobre todo, que el conjunto, el resultado final, desprendiera ese ambiente propio de la serie Corto Maltés, ¿no? Un poco el reto era conseguir esto. Podríamos decir que es una historia en que la amistad, como en muchas historias de corto, está presente, y hay un recorrido, hay un trayecto también durante toda la historia, y el elemento que podríamos que une toda la obra puede ser la aparición de muchos personajes que a la vez son históricos. Esto también era un recurrente en la propia obra de Pratt, Corto Maltés, y a la vez que todo esto tenga fluya de un modo natural, ¿no? O sea, es una historia que transcurre en diversos lugares, pero básicamente en el Gran Norte, pensábamos que era un lugar que Corto Maltés nunca había transcurrido sus historias, y digamos que tiene componente quizás de aventura, quizás mucho más propia la primera etapa del personaje, pero que
que también hemos intentado que haya un poco de todo. Quizás no es la parte más esotérica o de personaje, pero sí que hemos tenido muy en cuenta este lado aventurero de la primera etapa, digamos, del personaje. Sí, te cuento, conocí a Hugo Pratt pero a un nivel, digamos, de aficionado, ¿no? Nunca he tenido la suerte de coincidir en mi carrera de un modo mucho más evolucionada en alguna feria o en algún congreso, nunca coincidí. Y el único recuerdo que tengo de él en persona es cuando yo empezaba también, yo dibujaba incluso para Italia, hacía mis pinitos en el mundo del cómic, pero lo conocí en una presentación de la balada de Marcelado en la librería Totem en Barcelona, y por poco no pude conseguir su firma en el libro, porque precisamente es una anécdota, pero que iba con un compañero de estudio que se puso a hablar con Hugo sobre un tema sobre los indios de la Amazonia, que él quería hacer una historia, y Hugo Pratt le dio consejos, y entonces ya se cumplió el plazo de tiempo que tenía para recibir a los fans, digamos, y me quedé en aquel punto cortado. Es una anécdota, y pienso, curiosa de cómo no llegué a conocer nunca a Hugo Pratt. Digamos, porque el corto maltés irrumpió en el mundo de la historieta con un tipo de historias que podían ser, digamos, ya estaban en un pie con la aventura clásica y con la aventura moderna, incluso con el estilo literario del propio Hugo Pratt. Iba un poco más allá de lo que era habitual en la aventura de género, digamos, ¿no? Esto le dio mucha popularidad, pero además de esto, la figura propia del personaje, Corto Maltés es ante todo visualmente un seductor. Es un personaje que su propio grafismo, su propia concepción de la indumentaria, del propio porte del personaje ha fascinado, ¿no? Y lo que ocurre también es que además el personaje y autor ha sido con el tiempo casi como una mezcla, ¿no? Y Pratt también era un personaje que sus historias estaban mezcladas con parte de sus propias historias, sus propios gustos, y esto había hecho como una especie como de amalgama entre el personaje y el autor, ¿no? En este aspecto pienso que también fue muy original, ¿no? En el propio Pratt cómo dirigió, cómo evolucionó su personaje, ¿no? Mezclándolo de un modo pienso muy inteligente con su propia vida, ¿no? Incluso todo es muy coherente, ¿no? en la biografía del personaje. Esto, además de que por la propia fascinación del mismo, que se convirtió en una imagen gráfica en muchos aspectos. O sea, se hicieron serigrafías, se hicieron litografías, hizo publicidad, se utilizó en revistas de viajes, y esto creó, poco a poco fue creando todo un aspecto muy interesante para un personaje que había salido de la historieta, ¿no? Y yo creo que es una amalgama de todo esto lo que ha hecho de Corto Maltés este icono de la historieta moderna, ¿no? Yo creo que lo hace actual muchas cosas. Su propio planteamiento, podríamos decir, social, no voy a decir político, pero sí social, de acercamiento a las situaciones en las que se encuentra, es muy válida para hoy en día. O sea, Corto Maltés tiene un mensaje de comportamiento y de actitud perfectamente válido, a cómo hoy en día nos deberíamos enfrentar muchas veces a las situaciones que nos envuelven, ¿no? Corto Maltés tiene un pensamiento libertario, es un pensamiento que digamos en la época en que transcurren las historias de Corto Maltés es evidente que las fronteras estaban de un modo mucho más marcadas, no había internet, el mundo no estaba tan globalizado como ahora, pero sí que el comportamiento en sí, la actitud frente a los acontecimientos del propio Corto Maltés son perfectamente vigentes, ¿no? E incluso trasladables, ¿no? Sí, ahora vendrá un nuevo corto. Evidentemente estamos ahora con el segundo a nivel tan solo de planteamiento de la historia de un modo muy básico, y digamos, el proyecto es continuar la serie. Nosotros no estamos haciendo
un libro, un corto maltés visto por, en este caso, Canales y Pellejero. Estamos continuando la serie del personaje, ¿no? Entonces está previsto un nuevo álbum de aquí 2 años, el 2017, el próximo. Hola, soy Rubén Pellejero. Un saludo a los amigos de Dosis Cultura Alternativa.